En este video les voy a resolver una serie de ejercicios de dinámica para que vean cómo es que se plantean y bueno, que las particularidades que pueden aparecer y hasta dónde podemos llegar nosotros. Los ejercicios de dinámica únicamente se utilizan resolviendo la segunda ley de Newton, esa que está en los otros videos que decía fuerza es igual a masa por aceleración, que para nosotros en realidad es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Dónde está el quilombo? ¿Cuál es esa sumatoria de fuerzas? Ahí es donde tenemos el conflicto. Entonces ahora vamos a ver cómo empezamos a plantarnos para poder resolver estos ejercicios. Vamos con el primero. Dice, en los siguientes esquemas se aplican fuerzas F1 de 10 kilogramos fuerza y F2 de 15 kilogramos fuerza a un mismo cuerpo de masa 40 kilogramos. Noten que esto es una unidad de fuerza para el sistema técnico que se utiliza en Argentina. Pues esto está hablando precisamente de una fuerza, esto es un vector, y esto es masa. Son cosas distintas. Parece la misma unidad, de ahí la confusión, pero el hecho de que tenga esta F hace que esto sea una unidad de fuerza que no tiene que ver con esta, que es una unidad de masa. Entonces, ¿cuál es la idea? A, dibujar la fuerza resultante y B, calcular la aceleración del cuerpo. Los dos casos que hay son estos dos. En estos casos son fuerzas colineales. Por lo tanto, puedo sumarlas directamente como si fuese, digamos, en su módulo. Lo podemos manejar de esa manera. Que es lo que vamos a buscar hacer en todos los ejercicios. Y no movernos, entendiendo que son vectores, pero no movernos de manera vectorial. Entonces, en el primero de los casos, este que está acá, sé que voy a tener que las dos fuerzas tiran para el mismo lado. Yo podría reemplazar a estas dos fuerzas por una más grande que represente precisamente a estas dos. Y eso se hace de esta manera. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la resultante en A. Este es el nombre que le pusimos. Eso que va a ser igual a masa por aceleración del caso A, ¿no? Ahora la sumatoria de fuerzas va a ser F1 más F2. Son las únicas dos fuerzas que tengo en este esquema. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Los valores de las fuerzas lo tengo pasado a Newton. En uno de los textos está cómo se pasa de kilos a Newton. Pero es fácil. Como usamos G igual 10, multiplicamos por 10 y pasamos estos kilogramos fuerzas a Newton. Entonces tenemos que F1 son 100 newtons y F2 son 150 newtons. Eso es igual a masa de 40 kilogramos por la aceleración. Simplemente despejo la aceleración y lo que encuentro es que debido a estas dos fuerzas o a esta fuerza sola, que es un sistema, este que está acá es un sistema equivalente a este sistema que está acá, resulta que me aplican esta aceleración en el cuerpo. Si voy al otro caso, ahora tengo una fuerza tirando para cada lado. Obviamente esto es muy esquemático, pero yo tengo que plantear la sumatoria exactamente igual. ¿Cuál es el tema? Que debido a mi sistema de referencia, este vector va a ser positivo y este vector va a ser negativo porque apunta para el lado contrario. Por lo tanto, cuando haga la sumatoria de fuerzas, voy a tener menos F1 más F2 y aquí va a ser igual a masa por aceleración. Cuando vimos lo de estática, voy a tener sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esa es la condición. Puede ser que en algún ejercicio se pida primero calcular cuando es igual a 0 y después cuando hay algún movimiento. Ahí estoy contemplando tanto estática como dinámica, pero la ecuación es la misma. La única diferencia donde está en que si no hay movimiento, o sea, si no comienza un movimiento o cambia ese movimiento, la aceleración es 0, entonces me va a quedar que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora, cuando hago la sumatoria acá, yo sé que F1, según mi sistema de referencia, es negativo. Por lo tanto, esta cuenta ahora da diferente, da 50, pues menos 100 más 150, da 50 dividido 40. Noten cómo la aceleración es mucho más chica. Entonces de acá puedo sacar una observación que veíamos antes, que es que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. La resultante acá es de 250, la aceleración 625. En el otro caso, la resultante es muchísimo más chica, la aceleración es muchísimo más chica. Y también que tienen el mismo signo. En los dos casos la resultante es positiva, la aceleración también será positiva. Si la resultante, por ejemplo en este caso, hubiese apuntado hacia el otro lado, hubiese sido negativa la resultante y la aceleración también me hubiese dado negativo. Vamos con otro ejemplo. De estos
digamos, son muy comunes en la física estudiar qué es lo que pasa con los ascensores. Un ascensor de 800 kilogramos, cuando está escrito así, esto es masa. Porque si no me tiene que aclarar que es kilogramos fuerza o aclarar que es un peso o algo por el estilo. Entonces sube aumentando su velocidad a razón de 2 metros sobre segundo en cada segundo. O sea, me está diciendo 2 metros sobre segundo en cada segundo, son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Como me dice que aumenta su velocidad con esta razón, me está hablando de aceleración. Ojo que todo lo que vimos en cinemática se sigue aplicando, digamos, sigue sirviendo obviamente y van a ver cómo lo vamos a mezclar un poquito. A. Calcular la fuerza que ejerce el cable que lo eleva. B. Si se corta el cable, el ascensor sigue subiendo. ¿Por qué? C. ¿Cuál es la aceleración del ascensor al cortarse el cable? Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es el diagrama de cuerpo libre. Acá tengo el ascensor, tengo la soga que tira para arriba, me está diciendo que va subiendo, así que tengo una aceleración que apunta para allá, tengo el peso que apunta para abajo, y ahora yo asigno para dónde voy a tomar positivo. ¿Qué es lo que nos va a convenir por lo general si conozco algo de la aceleración? Ponerlo el movimiento positivo, empatarlo con la aceleración. Entonces si va para arriba, lo pongo para arriba. ¿Esto qué va a implicar? Y bueno, que esta fuerza, la tensión, es positiva y el peso va a ser negativo. Una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, lo único que voy a, y he establecido el sistema de referencia, lo único que tengo que plantear es la sumatoria de fuerzas. En este caso, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Pero la sumatoria de fuerzas únicamente tengo la tensión que tira para arriba y el peso que tira para abajo. Se lo tengo planteado de esta forma. T menos P va a ser igual a masa por aceleración. Cuando despejo la tensión, paso el peso del otro lado, pero recordemos que peso es igual a masa por la gravedad. Entonces voy a tener que T va a ser igual a masa por aceleración más masa por gravedad. Acá podría sacar factor común, puedo operar como quiera. El tema es que tengo todos los datos, puedo calcular directamente la tensión. Calcular la fuerza que ejerce el cable que lo eleva, es esta que está acá. Si se corta el cable, ¿el ascensor sigue subiendo? ¿Por qué? Si se corta el cable, con el envión que trae sigue subiendo porque en el instante en el cual se corta el cable, tendría el ascensor en un tiro vertical, con una aceleración de 2 metros sobre segundo. En ese instante lo único que puedo llegar a calcular es la velocidad en la cual se corta el cable. Tengo esa velocidad inicial y a partir de que se cortó el cable, y ahora nos vamos a sumar con la otra, ¿cuál es la aceleración del ascensor al cortarse el cable? Ni bien se corta el cable, ya no tiene más esta aceleración. Ni bien se corta, ya está a disposición del campo gravitatorio. O sea que va a tener una velocidad inicial que era debida a esta aceleración que traía cuando el cable estaba sano. Se corta el cable, entra a jugar G, el ascensor va a subir un cachito hasta que su velocidad se haga cero y luego va a caer aumentando cada vez más su velocidad debido a la gravedad. Vamos al ejercicio, al ejemplo 3. Y ahora entra lo que se llama un plano inclinado. Un bloque de 5 kilogramos desliza con rozamiento despreciable. Rozamiento despreciable significa no hay rozamiento, no hay pérdida, no hay nada. Por un plano inclinado recorriendo a partir del reposo 1 metro al cabo de 2 segundos. Nosotros ya vimos de cinemática que cuando me dice a partir del reposo ya me está dando información. Me dice que su velocidad inicial es 0. Y me dice que recorre 1 metro al cabo de 2 segundos. Por lo tanto, acá me está dando información que quizás me sirva para calcular velocidades, aceleración. Ahora vamos a ver. Hallar la componente del peso paralela al plano inclinado. Entonces, primero vamos a entender la parte de dinámica. Recuerden que cinemática es cómo se mueve, dinámica es por qué. Si yo tengo este ejemplo así, esto sería el esquema. Digamos, tengo un cuerpo inclinado. Lo que tengo que conocer quizás es el ángulo, el largo, si hay rozamiento. En este caso me dice que no hay rozamiento y el ángulo no lo tengo. Entonces vamos a ver cómo vamos a operar. Primero tengo que saber qué es lo que va a hacer que esta cajita se mueva. Para eso necesito el diagrama de cuerpo libre. Sobre el diagrama de cuerpo libre me voy a encontrar con dos fuerzas únicamente. Una va a ser el peso y la otra va a ser la normal. La normal, recuerden que es una fuerza de vínculo debido a la interacción entre esta masa
y este plano. Por lo tanto, siempre va a ser perpendicular al plano. En alguna ocasión coincidirá con el peso y en otra, como en este, no coincide. En el video que había pasado antes estaba mejor explicado lo de la normal. Ahora, de esta manera mucho no puedo laburar con las fuerzas. Prefiero tomar un sistema de referencia donde todas las fuerzas me queden ortogonales, o sea 90 grados. Para eso voy a tomar un sistema de referencia en el cual voy a empatar al eje X con el eje del movimiento. Y el eje Y en realidad no va a sufrir ningún desplazamiento en esa dirección. Por lo tanto, el que más me va a interesar es el eje X. En el próximo ejemplo se va a entender un poco más por qué hago eso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es descomponer este peso en la nueva dirección X que tomé, esta que está acá, y la dirección Y. Para ello necesito encontrar este ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa que está acá, por lo general se da en el plano inclinado, es este que encuentro acá. Entonces me va a aparecer de esta manera. La componente del peso sobre el eje X, o sea, esta que está acá, noten que es la misma que va a estar acá, va a ser este peso por el seno de este ángulo, porque es el cateto opuesto de este ángulo. Y la proyección del peso sobre el eje Y va a ser el peso por el coseno, me va a dar la proyección acá. Entonces ya tengo ahora planteado qué es cada uno. Todavía me falta información, porque no conozco, como puse acá, no conozco la aceleración, no es un dato del ejercicio, pero sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué sé que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Porque como hay una fuerza y no está balanceada, fíjense que en el eje X no está balanceada esta fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración. Hay aceleración, tengo un movimiento variado y no un movimiento constante. Si no, eso por lo general se aclara en el ejercicio. Entonces, con esta ecuación, con la variación de la posición, o sea, esta sería la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado, hallo la aceleración. Sé que recorre un metro, que es la información que tengo acá, recorre un metro al cabo de 2 segundos. Entonces tengo la variación de la posición al cabo de ese tiempo que me da. De esta manera hallo la aceleración. Entonces, ¿qué voy a plantear? Otra vez lo mismo, sumatoria de fuerzas, en este caso en X. ¿Por qué no planteo en Y? Y porque las fuerzas en Y están compensadas. Yo si tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, voy a poner que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0, porque en Y no se mueve ni para arriba ni para abajo. Recuerden que ahora Y está inclinado porque tomé este sistema de referencia. En cambio en X sí se va a mover. Por lo tanto, el que me interesa a mí es en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Pero la sumatoria de fuerzas en X únicamente tengo la proyección del peso en X. Por lo tanto, directamente ya estoy hallando lo que se me pedía, que era la componente del peso paralela al plano inclinado. Sin conocer el ángulo, acabo de hallar esa fuerza. Ahora, si quisiera hallar el ángulo, por ejemplo, con este valor que hallé de la fuerza en X, me meto acá y despejo alfa. No tendría mayores problemas. Teniendo la masa, tengo también el peso, no hay ningún inconveniente. Si les tiro un dato. De acá podríamos deducir, para el que lo quiera hacer, que cuando un cuerpo corre sobre un plano inclinado sin rozamiento, la aceleración siempre vale esto que está escrito acá. Digamos, este factor de G cuando me dan el ángulo este de acá. El ejercicio 4 ahora lo voy a hacer en otro videito.